Listo, hemos culminado entonces la fila número 7. Vamos a aplicar entonces una leve capa de silicón caliente. Vamos a dejar que vaya calentando nuestro silicón. Y vamos a hacer entonces la fila número 8. Listo. Bien, entonces vamos a empezar la fila número 8. Recordemos también que es punto sobre punto. Entonces fila número 8, punto sobre punto. Recordemos que debemos atezar un poquito más la puntada o apretarla un poquito para que la forma se mantenga, listo, y quede más durita nuestro tejido, quede más durito nuestro tejido, más firme. Entonces aquí hacemos punto sobre punto, ya. No hay aumento y no hay disminución, por ahora. Voy a dejar que seque bien el silicón. Aquí lo tengo listo para empezar a poner una leve capita en la parte interna para que esta base quede firme, ¿sí? Se mantenga su forma. Entonces por eso voy a aplicar silicón. Ya voy sintiendo como el calor derrite el silicón. Bien, vamos llegando al final de la fila número 8 y justo al final de esta ronda vamos a poner una capa de silicón. No debe ser demasiado gruesa la capa. Miren, llegamos al final. Entonces sobre la base, sobre la superficie de mi mesa, voy a aprovechar que es plana y voy a darle forma de una vez a mi abejita. Miren, voy a darle forma. Entonces al momento de aplicar el silicón, listo. Les voy a echar un poquito de silicón, como ustedes observan en pantalla. No tiene que ser demasiado gruesa la capa. Listo. Tenemos nuestro silicón. Retiramos la pistola, la dejamos enfriar, tomamos nuestra fibra y vamos a poner dentro un poquito. Creo que es demasiado por ahora. Mucho cuidado de no quemarse en los deditos, por supuesto. ¿Ves lo que les digo? Miren que usted le va dando forma. Procure que todos los espacios tenga el relleno para que la forma quede bonita. ¿Ves qué lindo queda? Le vamos dando forma y dejamos secar. Dejamos la figura sobre una mesa, sobre una superficie. Y dejamos secar un poquito. Dejamos por lo menos 10 minuticos para que seque, ¿va? Entonces vengo con ustedes ya cuando esto esté sequito. Presiona sobre todas las esquinas para que la fibra quede bien distribuida y no queden espacios sin relleno. Entonces aquí yo le voy dando forma. Ya. Dejamos secar entonces 10 minuticos. Bien, pasados los 10 minutos ya entonces podemos seguir tejiendo con tranquilidad nuestra abejita. Bueno, aquí todavía me faltan 2 vueltas para terminar, entonces hacemos esas 2 vueltas más. Y para que el video no se me haga tan extenso, entonces vengo con ustedes cuando ya esté en la fila número 10. Recuerde 6, 7, 8, 9 y 10. Punto sobre punto, con color amarillo. Bien chicos, aquí entonces voy llegando ya al final de la fila número 10. Esta es la última carrera en amarillo, porque vamos a empezar a hacer franjas, ¿sí? Para ello vamos a ocupar el chocolate.
Vamos a ocupar el color chocolate para las franjas. Va a llevar 2 franjas delgadas y la parte del abdomen es la parte del abdomen y va a llevar una franja definitiva en chocolate. Dos líneas en chocolate separadas por una línea en amarillo y al final vamos a terminar con el chocolate. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a traer las patitas, las primeras 2 patitas que tejimos al comienzo. Debo traer 2 patitas de estas y voy a proceder a ubicarlas, ¿sí? Las primeras 2 patitas las vamos a ubicar entre la fila 7 y la fila 8 del tejido que llevamos. Entre la fila 7 y 8 vamos a poner las primeras 2 patitas porque vamos a anudarla, simplemente vamos a anudarla. Por supuesto me voy a ayudar de una aguja lanera, de mi aguja lanera para hacer la puesta de las 2 primeras patitas. Bueno, aquí está, entonces vamos a contar 7 y 8. Recuerde que esta iluminación debe mirar hacia arriba, ¿sí? No así, sino hacia arriba. Entonces la iluminación hacia arriba y vamos a poner las primeras 2 patitas entre la fila 7 y 8. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entre estas 2 filas y centraditas, ¿ya? Ahí. Entonces vamos a tomar ahora mi aguja lanera y voy a proceder a poner las primeras 2 patitas. Recuerden, entre la fila 7 y 8. Voy a enhebrar. Así, mire. Entonces recuerde la iluminación o los punticos mirando hacia arriba. Y voy a hacer lo siguiente, miren, entonces paso acá. Así, miren, ven, así. Por eso me debo ayudar de la aguja para hacerlo. Voy a tomar entonces el siguiente hilo. Las patitas, eso sí, deben mirar hacia afuera. Hacia afuera. Entonces paso así. No importa que agarre la fibra, pero como les decía, hacia afuera. Voy a jalar. Al estar separadas por una hebra, va a quedar sujeto, sí, mira. Queda este nudito ahí en la mitad de estos dos, en medio de estos dos. Entonces eso lo voy a aprovechar para poder anudarlo, ¿sí? Voy a acomodar. Y voy entonces a hacer el nudito. Fuerte, procura que sean 3 nuditos por lo menos. 1, 2 nuditos. Fuerte, amigos. Claro, sin reventar el tejido, por supuesto. La idea es que quede bien ajustadito y la patita no se vaya a mover, ¿sí? Así entonces hemos puesto la primera patita. Procura enderezarla un poquito, que no quede tan curveada. Mire así. La otra patita la vamos a poner aquí. Aquí y aquí, mire, ¿sí? Aquí y acá. Dejándolo así, dejando de por medio este puntito. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Tiene que estar mirando hacia afuera, entonces esta patita tiene que estar mirando hacia afuera. Así, de esta forma. Así, hacia afuera, no hacia adentro. No queden así las dos hacia la misma dirección, no, hacia afuera. Entonces volvemos a enhebrar.
Y como les decía, aquí vamos a ingresar entonces ya la otra la vamos a pegar, el otro hilo lo vamos a ingresar por este orificio, por este huequito, dejando un punto de por medio, ¿ves? Ese puntico este queda en medio de este y de este. Así. Voy a ajustar fuerte. Exacto, miren, así, ¿ves? Voy a tratar en lo posible de que el nudo quede en la parte interna. Ahora sí voy a anudar estas dos hebras. Voy a hacer un nudo triple. El primer nudito. El segundo nudito fuerte y un nudo más para 3. Ahí está. Entonces las dos patitas deben quedar así, miren. ¿Sí ven? Ahí están las dos patitas. Verifico que los nudos estén bien hechos, no van a quedar flojos. Y aprovechamos para ir perdiendo este hilo dentro, como si fuera un relleno, por así decirlo. De hecho me sirve de relleno, no es mucho, pero igual lo vamos a dejar en la parte interna. Y seguimos ahora entonces, vamos a hacer ahora la fila número 11, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos cambio de color. Como ya lo sabemos, voy a traer el chocolate. Y voy a dar una vuelta, o sea, la fila 11 con el chocolate. ¿Sí? Entonces aquí hacemos el cambio de color. Hacemos el cambio de color. Y vamos tejiendo una vuelta de chocolate. Punto sobre punto. Ok, voy a jalar este hilo amarillo. Y esta fila entonces es punto sobre punto, la fila 11. Con el chocolate. Bien, entonces vengo con ustedes para seguir avanzando. Bien, entonces llegamos al final de la fila número 11. Ahora hacemos cambio de color, fila número 12 con amarillo. Los mismos puntos, ¿va? Entonces cierro con amarillo y hago la vuelta en amarillo, la fila 12. Con amarillo, punto sobre punto. Este hilo voy a aprovechar para estirarlo y ir haciendo ya los cambios de color necesarios para ir dándole la forma a nuestra abejita, ¿va? Mira qué linda va quedando, hermoso. Chicos, recuerden que el paso a paso, ustedes pueden retroceder el video, pueden pausar, pueden mirar las veces que sea necesario para que tengan claridad de cómo van a ir tejiendo. Bueno, entonces vamos tejiendo y conforme vamos tejiendo esta fila número 12, vamos a ubicar las siguientes dos patitas en la línea del chocolate, ¿va? Entonces aquí
Yo voy a poner esto bien, voy a definir esta parte aquí. Entonces las siguientes dos patitas las vamos a poner sobre las líneas, la primera línea en chocolate, ¿sí? Entonces voy a tomar mis siguientes dos patitas, miren, ¿sí? Y vamos a ubicarlas con ayuda de la aguja lanera. Vamos a ponerlas en las líneas, en la primera línea chocolate, ¿sí? Entonces vamos a tomar, sí es muy importante definir dónde quiero que queden, por ejemplo acá, mira. O sea que esta vendría siendo la fila 11. En la fila 11 vamos a poner las siguientes dos patitas, una aquí y una al otro lateral. Ya eso a gusto también o a criterio de cada uno, cómo la quiere poner, si la quiere poner bien pegadita a la esquina o un poquito más al centro. Yo las voy a poner como como realmente creo que van, ¿sí? Según la figura. Entonces miren aquí, ¿cierto? No las quiero tan pegaditas a la esquina, pero tampoco las quiero igual aquí que esta, ¿sí? Tienen que estar un poquito más corridas hacia el lateral. ¿Ven? Igual que hicimos con las dos primeras, pegamos estas. Esto hay que irlo haciendo conforme vamos avanzando en las... Aquí. ¿Sí ven? ¿Ven? Como les digo, así. Entonces ahí voy a pegar las primeras, las siguientes dos patitas. Ahí a un lateral. Y voy a anudar. Conforme voy colocándolas, voy a ir anudando. Recuerden, nudo triple. La abejita Minecraft lleva patitas. Entonces voy a ponerle las tres patitas, las dos patitas ahí. Miren, ahí ya puse la siguiente. Y aquí en el lateral, como les decía, vamos a pegar la siguiente. No tan al borde, entonces sería aquí, en este y en este. Ya saben, hacia afuera, que quede mirando hacia afuera, ¿sí? Así. Entonces primero tomamos un lado. Y lo pasamos por de afuera hacia adentro, así. Y pegamos hacia el otro lado también. Entonces estamos en la fila 12, recuerden que estamos tejiendo con el amarillo. ¿Sí ven? Qué fácil, miren. Y así van quedando. Mira qué hermoso va quedando nuestra abejita Minecraft. Y voy a anudar. Todos esos hilos que ustedes ven ahí, no se preocupen, eso igual va a quedar por dentro. Si usted considera, puede recortarlos también, dejando un poquito al centro, o sea, dejando los hilos más cortitos. La idea no es recortar demasiado porque se nos puede soltar. Bueno, a menos de que hagamos los tres. Si hacemos los tres nuditos, no hay inconveniente. ¿Ves cómo les digo? Mira, así va quedando. Ya pegamos entonces las siguientes dos patitas, van 4. Y seguimos con la fila número 3, 12. Con amarillo. Ahí está entonces el amarillo, la fila 2 está terminada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer entonces la fila con la fila número 13, con el chocolate. Entonces aquí hacemos el cambio de color. Digámoslo así, este cambio es el más sencillo que hay. Entonces voy a tejer la fila número 13 con el chocolate. O sea que esta vendría siendo la franja número 2. ¿Ya? Fila número 13 con el chocolate. Punto sobre punto. Terminando esta fila vamos a poner entonces lo que es las alitas. Terminando la fila 13
Vamos a ubicar las alas. Sigan tejiendo entonces esta vuelta hasta el final, punto sobre punto. Vengo entonces con ustedes. Bien, vamos terminando entonces la fila 13, o sea la segunda franja. Esta representa esta es la fila número 13. Bien, entonces como les decía, voy a traer las alas y de una vez voy a aprovechar para ponerlas. Listo. Tomamos nuestras alas. Pero antes vamos a rematarlas, por supuesto, con nuestra aguja lanera. Entonces vamos a rematar. La hebra del centro la debemos dejar, ¿sí? Esta es la hebra que vamos a dejar. Voy a dejar esta hebra. La del centro, recuerden. La que dejamos cuando comenzamos a hacer la alita. Entonces yo vengo a este punto, a esta hebra que está acá, paso, ¿sí? Y ahora voy a irme a esta hebra y ahí voy a darle un remate. Envolvemos la aguja. Procuren que ese nudito quede bien firme, ¿sí? Fuerte. Listo. Y seguimos perdiendo entonces este hilo entre los puntos. Entre los puntos, chicos. No tiene tampoco complicación. Simplemente vamos pasando el hilo y lo vamos perdiendo por todos los puntos. Así. Llevamos ahí. Por supuesto hasta donde más les dé el hilo. Porque está ya muy cortito. Un par de puntos y ya. No necesitan más tampoco. Listo, hasta ahí, miren. Entonces ahí cortamos este. ¿Ves cómo queda lindo? Queda bien limpio el tejido. Y cortamos el excedente. Y lo mismo hacemos con la otra. Entonces pasamos a esta hebra, miren. A la que está en la esquinita. Y pasamos de atrás hacia adelante. Y cogemos este hilito. El próximo. Así. Y envuelvo. Y voy perdiendo entre los puntos. Tal cual hicimos con la primera, hacemos con esta también. Un par de puntos, no es necesario que lo lleven demasiado lejos. Pero sí me gusta mostrar todo el proceso, ¿sí? Cómo lo hago yo. Listo, esto tampoco tiene misterio. Cortamos el excedente. Con mucho cuidado de no cortar el tejido. Y entonces, como les decía, estos dos hilitos deben estar así, hacia acá. ¿Cómo vamos a coser las alas entonces? Lo que ustedes ven así como corrugadito esto, va a quedar mirando hacia afuera. Va a quedar mirando hacia afuera de esta forma, así. ¿Sí? Así, lo corrugadito esto hacia afuera. Entonces tomamos nuestra abejita y vamos a pegarla aquí, en todo el centro, mira. Aquí. Justo iniciando la fila 11, ¿cierto? O sea, la primera línea en chocolate, entonces voy a buscar el punto central, sería este. Y allí vamos a poner las dos alitas. Como hicimos con las patitas, enhebramos la aguja y recuerden que lo corrugadito hacia afuera. Entonces simplemente ingresamos, así, exacto, y lo corrugadito hacia afuera. Exacto, y que el nudito quede para adentro, ¿ya? Así. Y hacemos exactamente el mismo proceso con la siguiente alita.
Por supuesto yo voy a puntear así, el corrugadito hacia afuera. Sí, así. Mira qué linda quedan las alitas. Ahora entonces, aquí dejando recuerde este punto central en chocolate. Ahí. ¿Ves? Entonces lo corrugado hacia afuera. Así. Ya. Aprovecho, amigos, aprovecho para hacer el nudito entre esas dos hebras. ¿Sí? Estos dos hilitos voy a aprovechar para anudar. Simplemente hacemos un nudo doble o triple. Yo les recomiendo que sea triple por lo menos. 2 y 3. Y tenemos lista entonces nuestras alitas. Así. ¿Ya? Entonces seguimos tejiendo. Entonces la fila 14 va con amarillo. Hacemos el cambio de color. Y con el amarillo voy a tejer los mismos 32 puntos. ¿Sí? Vamos a dar una vuelta completamente en amarillo, como observan ustedes ahí en pantalla, punto sobre punto. Simplemente si a usted le estorba las alas, vas a tomarlas y las vas a doblar un poquito. Y sigues tejiendo con normalidad. ¿Sí? Entonces fila número 14, 32 puntos bajos en amarillo. Recuerden, tomando toda la cadenita completa. Y ya vamos formando entonces lo que es la siguiente franja en amarillo. Entonces fila 14, 32 puntos en amarillo. Bien, entonces hemos terminado la fila 14, hacemos otro cambio de color. De hecho ya no vamos a utilizar más el amarillo, entonces vamos a hacer el último cambio de color aquí a chocolate. Y a partir de la fila 15 y lo que nos resta vamos a trabajar con el chocolate. Entonces seguimos trabajando con el chocolate. Voy a estirar un poquito este hilo amarillo. Y hacemos fila, sería entonces fila 15, 16 y 17, 15, 16 y 17 con chocolate, sin disminuir. Entonces vamos a tejer 3 filas exactamente iguales para ir formando el abdomen. Listo. Entonces aquí yo sigo tejiendo. Tres filas en total, punto sobre punto, con el color chocolate. Entonces vamos a aprovechar, terminamos esta fila número 15 y vamos a ubicar las siguientes o las últimas dos patitas, ¿sí? Las vamos a trabajar, a ubicar acá, sobre la fila 13, ¿sí? En esta línea, en esta siguiente franja, vamos a poner una patita aquí y vamos a poner otra patita aquí, centrado con estas dos, ¿ya? Que estén a la misma línea. Entonces seguimos tejiendo con el chocolate, la fila número 15, 32 puntos. Bien, entonces vamos a poner las últimas dos patitas antes de cerrar la pieza. Todavía no hemos terminado, entonces vamos a primero a poner las últimas dos patitas que me restan. Aquí está esta y tengo la otra patita.
Recuerden que como pusimos las anteriores, vamos a poner estas también mirando hacia afuera y posicionándonos sobre los mismos puntos, centrando. Por ejemplo, entonces acá. Justo acá, miren, este y en este. Ya saben que las patitas deben mirar hacia afuera. En todo el tiempo deben estar mirando hacia afuera, así. Enhebramos. Y igual, mire, así. Y este hilo va a ingresar hacia el otro punto, hacia el otro huequito, ¿verdad? Miren muy bien el hilo como está. Entonces, aquí, dejando este nudito o esta, y vamos a ingresar al otro lado. Así. Y allí voy a aprovechar entonces para anudar de una vez esta patita. Recordemos que vamos a utilizar triple nudo para que quede firme y no se me vaya a soltar o a mover. Este es el secretico, que quede triple nudo. ¿Ves? Ahí pusimos la siguiente patita, mira, alineada. Y por último hacemos la otra, ubicamos la otra. Recuerden, chicos, mirando hacia afuera, ¿sí? Todas las patitas deben tener esa curvatura hacia afuera. Entonces tomamos el primer hilo, miren, respetando esta misma posición. Así voy a ubicarlo. Sobre la misma línea, recuerde. Otorrinolaringólogo. 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 Bueno. Así. Ya sabemos que esto es repetitivo. Ingreso. ¿Ves? Así debe quedar la otra patita. Anudamos. Triple nudo, recuerden. El primero debe estar bien ajustadito, el primero. Usted lo lleva hasta que quede bien pegadito ahí. Y ya los otros es como para reforzar. Bueno, este es para asegurar y el otro para reforzar. Son 3. Ahí está. ¿Sí? Mira. Y tenemos todas las patitas ubicadas. Tenemos las alitas también, pero al final les voy a dar un pequeño tip para que las alitas no se muevan, ¿sí? Así. Entonces ellas quedan ya ahí listas, anudadas, pero no están del todo, porque vamos a después a hacerle algo para que queden así, mirando hacia afuera, ¿va? Entonces, chicos, seguimos. Entonces 15 terminada, fila número 15, recuerde que era con chocolate, ya la hicimos. Fila 16 igual con el color chocolate. Fila 16 los mismos puntos. Fila 16 y 17. Entonces cuando ya tenga esas dos filas restantes, empezamos a disminuir. Bueno, aquí entonces ya empecé la fila 17, 15, 16, 17. Mire, son 3 líneas de punto sobre punto con el chocolate. Aquí ya estoy en la 17. Y ahí vamos a ir avanzando. Seguimos avanzando.
Bueno, ya vamos llegando al final de esta fila número 17. Y entonces, ahora sí, miren, es momento de ir rellenando. Ya. Voy a proceder entonces a rellenar. Antes de rellenar voy a cortar el hilo amarillo, ya no lo voy a ocupar. ¿Sí? Y voy a aprovechar para anudarlo con una hebra en color blanco. Listo, entre estas dos hebritas. Puede ser cualquiera de las dos, no se preocupen. Puede ser la de a la derecha o a la izquierda, da igual. Esto es para que el hilo no se suelte, el hilo amarillo. Es para reforzar, ¿vale? Y que ese hilo amarillo no se me vaya a soltar. Es más que todo por eso que lo hago. Pero como les decía, no, puede ser con cualquier hebra, la derecha o la izquierda. La derecha o izquierda. No, doble nudo, recuerden. Eso sí es muy importante, doble nudo. Ahí está. Entonces vamos a procurar, vamos a traer entonces nuestra fibra y vamos a compactar el tejido, vamos a rellenar. Traemos y voy rellenando, ya le voy dando forma a mi abejita Minecraft. ¿Cierto? La idea es que ella mantenga su formita, estilo cuadrado. Mira qué lindo va quedando, hermoso. Espectacular, mira. Y lo mejor, muy fácil de tejer. ¿Sí? Ya tenemos entonces las 3 filas que pedía el patrón. Ahora vamos a empezar a disminuir. Entonces para ello vamos a empezar haciendo la 18, fila 18. Voy a volver a utilizar el marcador de puntos. ¿Sí? Entonces fila 18 vamos a tejer un total de 5 puntos bajos. Fila 18 empezamos con 5 puntos bajos. El primero vamos a marcar. Voy a marcar ese primer punto. Y hacemos 5 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? 5 puntos bajos. Entonces para la disminución simplemente vamos a empezar tejiendo o tomando 3 puntos juntos. Solamente la hebra que está mirando hacia nosotros, ¿sí? Entonces 5 puntos bajos, fila 18, disminución. Fila 18, vuelvo y repito, 5 puntos bajos, marcamos el primer punto y después de esos 5 puntos bajos hacemos la disminución. Tomamos 3 puntos, solamente las hebras que están mirando hacia nosotros, ¿sí? 3 puntos, así miren, 1, 2 y 3. Solamente la hebra que mira hacia nosotros. Y simplemente tejemos, pasamos el hilo por todas esas 3 hebritas y disminuimos. ¿Ya? Luego 5 puntos bajos nuevamente. 1. Procuro que quede apretadito. 2. 3. 4. 5. Nuevamente otra disminución de 3 puntos juntos. Recordemos que es tomando la hebra que está mirando hacia nosotros. Así. 1, 2 y 3. Y tejo juntas esas 3 hebras, esos 3 puntos. Ahí está la disminución. ¿Ya? Entonces seguimos. A ver, miren, seguimos. 1, 2, 3,
4 y 5. Ya, 5 puntos bajos, 3 puntos juntos para la disminución. Ahí está. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, ya, y disminución, 3 puntos, mire, cierro con 3 puntos, termino la vuelta con 3 puntos juntos. Ya, entonces mire cómo va quedando, ya se va definiendo más la forma, ¿ves? Entonces debemos terminar con un total de 24 puntos bajos. Bien, entonces vamos a hacer la fila número 19, chicos. Miren, voy a hacer entonces lo siguiente. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿verdad, amigos? 4 puntos. Ese primer punto de la fila número 19 lo voy a marcar. Vamos a marcar ese primer punto de los 4 que he tejido. ¿Sí? Fila 19, 4 puntos bajos. Sigo con una disminución. Recordemos la disminución, 3 puntos. Mire, debemos agarrar el punto disminuido, que es el central, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces los 3 puntos se tejen juntos. Recordemos el que está a la derecha, el que hemos disminuido en la vuelta anterior, donde hicimos la disminución en la vuelta anterior, y el punto de la izquierda. Esos 3 puntos se disminuyen, se tejen juntos. Y sigo tejiendo entonces igual. 1, 2, aquí son 3, ¿cierto? 3 puntos bajos. Y 3 puntos bajos y nuevamente otra vez nos tocan los 3 puntos para disminuir. El de la derecha, el que disminuimos en la vuelta anterior y el de la izquierda. ¿Sí? Se tejen juntos. Ahí está. Nuevamente 1, 2, 3 y nuevamente 3 puntos para disminuir. 1, 2 y 3. ¿Sí? Así como aumentamos, disminuimos, amigos, para, miren, mantener la forma cuadradita. Y vamos finalizando entonces con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Aquí hay un leve cambio, listo. Entonces, mire, ya nos tocan los 3 puntos, el de la derecha, el de la izquierda, y ya nos toca el primero de la siguiente vuelta. Entonces, el primero de la siguiente vuelta, de la fila número 20, también lo vamos a tomar para disminuir. Hacemos este, el que disminuimos en la vuelta anterior, y este. Los 3, miren, y disminuimos. Se tejen los 3 puntos. ¿Cuántos puntos debemos tener ahora? Debemos tener un total de 16, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos los 16 puntos, listo. Entonces aquí ya vamos a cerrar. Vamos a aplicar relleno. Relleno por todos los espacios para que me quede bien la forma definida. Ya, mira qué lindo va quedando. Mira. Entonces voy a calentar de una vez, voy a poner a calentar el silicón. Vamos a poner aquí el silicón caliente. Vamos a utilizar la pistola nuevamente. Vamos a utilizar la pistola. Y voy a prender. Lo voy a poner ahora sí en 60, porque si lo dejo en 100 es demasiado. Voy a dejar que caliente un poco.
Mira qué hermosura, mira. Ahí ya vamos entonces rellenando. Bueno, entonces vamos a hacer la última fila, la fila número 20. Vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Fila número 20, fila número 20. Vamos a ir tejiendo sobre dos, vamos a ir agarrando dos puntos a la vez para cerrar. Listo, entonces hacemos la fila número 20, empezamos con 2 disminuciones y así me voy a ir yendo, voy a ir agarrando dos puntos a la vez para disminuir. Disminución, disminución y así sucesivamente. Voy a tener un total al final de la vuelta número 20. Voy a completar y voy a tener un total de 8 puntos bajos. Así como empezamos, terminamos, ¿cierto? Voy disminuyendo de a 2 puntos a la vez. Listo, llegamos entonces al final. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a cortar este hilo. Miren, ya hicimos las 8 disminuciones. Cortamos el hilo. Voy a pasar este hilito para adentro, para que la fibra, para que no me fastidie, me estorbe. Y con ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar esos 8 puntos. ¿Sí? Vamos a cerrar esos 8 puntos, pasando la aguja por cada uno de los puntos. Así. Vamos a ir pasando por cada uno de los puntos. ¿Ven? Y listo, ajustamos. Simplemente tiro de esa hebra y cerramos. No es necesario hacer nudo porque al momento de pasarlo, de ingresarlo, el hilo queda atrancado, atascado, digámoslo así, entre la fibra. Entonces queda seguro. No es necesario hacer nudo para rematar. Mira cómo queda la parte de atrás. Y simplemente vamos a cortar el excedente del hilo. Ya, entonces le vamos dando forma con nuestras manitos. Ok, tenemos entonces la abejita, pero voy a aplicar el silicón caliente sin perder la posición de las alitas, ¿sí? Vamos a aplicar una pequeña gotica. De tal forma que quede asentaditas las alitas. Voy a aplicar una gotica aquí y una gotica acá. ¿Ya? Y voy a hacer esto. ¿Ven? Así. Lo mismo hacemos con la otra. Aplicamos una gotica. Y dejamos que seque. Bien, una vez terminada la abejita, cuando ya hemos hecho las disminuciones, ¿cierto? Vamos a proceder ahora a pegar las antenas. Ya esto es lo último, entonces ponemos a calentar nuestro silicón, la pistola de silicón, y vamos a pegar simplemente en la parte frontal, así. Una a este lado y otra a este lado, ¿sí? Así. Más o menos entre la
Yo creería que aquí entre la fila 2 y 3, ¿sí? Entre la fila 2 y 3, dejando un puntico de separación. Pero muy poquitico silicón, realmente. Es muy poquito silicón el que vamos a ocupar. Entonces entre la fila 2 y 3 vamos a dejar un puntico de separación y vamos a pegar de manera en la parte frontal, ¿sí? Entonces yo con un puntico de silicón, una cantidad mínima, realmente no necesita mucho. Entonces, como les decía, entre la fila 2 y 3 vamos a dejar presionado un momentico hasta que absorba, la fibra absorba bien el silicón. Listo. Ahí tenemos la primera y tomamos la siguiente antenita y de igual forma un poquito de silicón, una gota mínima. Listo. Entonces ahí pegamos la otra al ladito. Bien chicos, entonces una vez pegadas las antenitas tenemos el resultado final de nuestra abejita Minecraft. Listo, espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. Bendiciones y tengan una feliz noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias.